Hola a todos, jóvenes. Arquitectos, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, Abraham, buenos días. ¿Qué tal? Arquitectos, me encantaría que se presenten, por favor. ¿Qué tal? Enrique de la Concha, ¿cómo estás? Taller 4. ¿Qué tal, Oscar Escalé? Taller 4. Arquitectos, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos. Estamos encantados el día de hoy. Esta parte, como hace rato platicábamos, la hicieron privada. No es un condominio oficial, pero sí tiene su control, digámoslo así. Es muy interesante. Oigan, me surgió la duda, ¿por qué taller 4? Es una larga historia esa. ¿Estás seguro? Sí. Me gustan los 4. Todo pues, empezó hace muchos sí. años con Enrique, con otras 3 personas, Así es. y realmente ellos son los que formaron el nombre de Taller 4. Ya al cabo de muchos años, que no vale la pena ser específicos, más bien ellos se deshicieron y Enrique y yo nos asociamos, y a partir de ahí fue como que, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Porque él finalmente había escogido ese nombre en el grupo. Entonces, fue así como que, bueno, pero a mí Taller 4 me gusta, a mí también, ¿y por qué no? Y a partir de ahí ya salieron que sí los 4 elementos, que por qué no 2 valemos como 4, que lo que tú quieras, Las ¿no? justificaciones. Sí, Pero pero me es gusta. porque nos gustó mucho el Así nombre, es. así como quedó. Fue el simplismo de poner la palabra de taller porque implica trabajo, talacha, Claro. y por otro lado, pues que coincidió que en ese momento éramos 4. Pero te voy a ser sincero, en lo personal, a mí el 4 me ha seguido, porque nuestra oficina es la número 4. El Ok. número digamos, de la unidad, pues. Ujú. La oficina que teníamos antes, ahí en Avenida Vallarta, era el 604. Ok, La casa donde actualmente vivo, que es tu casa, gracias. en un condominio de 6 casas, es la número 4. Excelente. Y si te sigo platicando Te historias, persigue, sí. sí, Es bien interesante, ¿no? Como muchas veces, yo creo que muchos de nosotros tenemos números, así ¿verdad? es. Dicen que John Lennon era el 9, creo, que lo vio durante toda su vida. Entonces, los Pues números nos forjan, ¿no? es correcto. Pues arquitectos, cuéntenos qué vamos a ver el día de hoy. Mira, el día de hoy vamos a ver Pues una es la casa que terminamos prácticamente, bueno, su primer evento fue en mayo Ok. para cumplir un poco con una situación de una fecha de cumpleaños, además del Día de las Madres, aunque oficialmente la vinieron habitando, creo que por ahí de agosto. Esa es la historia. Y esta casa surge de haber demolido una casa existente de 40 años y por querer seguir viviendo aquí y no mudarse a cualquier otro lado que se podía haber hecho, tomaron esa decisión, ¿verdad? O sea, la ubicación en sí era muy importante para ellos, por el lugar, por el entorno, por la seguridad, porque ya tenían la costumbre de haber vivido 40 años en esta misma ubicación, y eso pues no lo cambiaban fácilmente. Entonces Y se hubo un determinó reto grande, Abraham. tumbarla. Fíjate, esta casa es para unas personas tercera edad, 75 años, más o menos. Entonces, había que hacer algo contemporáneo, pero cálido. Sí. Que ellos no eran ultramodernos y siempre nos lo manifestaron, pero sí querían, pues, algo actual, Exacto. digamos. Entonces, pues, nosotros siempre hemos buscado un poco esa expresión que se vea contemporáneo, que se vea en la época que estamos o en la época que se realizó la obra, Ajá. que envejezcan las cosas con dignidad, pero que a la vez no sea frío, ¿no? Eso es muy bonito y se ve desde el color, Sí, ¿verdad? Cálido. no, Ujú. y esto, pues digo, con el tiempo va a ser un muro verde. Claro. Hoy en día, pues poco a poco ahí va un poco avanzando la chinchilla. Y el terreno ya nos platica alguna historia, ¿verdad? O sea, se ve complicada la curva, se ve complicada un poco la pendiente. Es correcto, de hecho, eso es uno de los retos, porque originalmente el ingreso estaba en esta zona de acá.
entrábamos casi por acá por donde está la camioneta gris. Ok. El principal. El principal. Ah, interesante. Y había un desnivel inmediato. Entrabas y ya bajabas te unos encontrabas con la escalones, escalera. en fin, Por esa razón ya también querían cambiar la casa, es los correcto, desniveles interiores. es correcto. Y Se tenía quiebres. que actualizar a una nueva necesidad en cuanto a circunstancia ya de edad y momento de vida, ¿no? Ya el programa no era tan extenso, Ujú. no necesitaban pues, tantas cosas y sí necesitaban algo más práctico. Y Aparte, fue un poco lo que se estuvo muy padre, pretendió. ¿no? Porque finalmente son personas que tienen 40 años viviendo y experimentando qué es lo que necesitan. O sea, tienen 40 años de práctica para poder decir, esto es lo que necesito al día de hoy. Ahora, Eso está muy padre. algo de mucho peso y que a nosotros nos encanta y que ahorita que veamos por dentro es todo este entorno de vegetación adulta Sí, que pues seguramente no tienen 40 años, tendrán hasta más. Sí, claro. Entonces, bueno, hubo muchas razones por las cuales se decidió, ¿sabes qué? Tiro mi casa que estaba en buenas condiciones, la verdad, habitable, Ujú. bien mantenida, pero con los años ya encima y con un programa distinto al que ya necesitaban. De acuerdo. Pues vamos entrando Vamos y vayan entrando. contándome cómo replantean ese programa. O sea, cómo dicen, a ver, cuántas recámaras si nomás vivimos 2, cómo Ahorita lo vas a ver porque los también plasman. tiene ahí un poco de historia, pensando también que en algún momento esta casa pueda pasar a una familia, sea de sus hijos, sea de alguien más, ¿no? Entonces sí se A una familia típica, digamos, con hijos. Ah, ok, Entonces ok. tiene todo lo necesario para cumplir con esa expectativa o con Si esa algún día se quiere necesidad. vender se después quiere en vender algunos o años, eso. Sí, no es una Tiene casa un programa caprichosa de que cualquiera de dos. nosotros creo que podría vivir. Convivir perfectamente convivir con él. perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces, mira, vamos a pasar. Los detalles Bueno, de que esta mira, piedra Hay también tiene, muchos detalles, ¿verdad? fíjate, esta piedra tiene también historia. Esta piedra es una piedra que se trae de Sinaloa, del fuerte Sinaloa. ¿En serio? ya Sí. lo dijiste, Enrique. Y, Era secreto. bueno, y lo que hacemos Pues, es que viene como la oreja de elefante y aquí lo que se hace es cortar en tabletitas. Ok. pero Entonces es un trabajo, yo le llamo trabajo de japonés porque lo caro no es el material es relativamente barato, pero lo que implica el trabajo para llegar ya a esto, desde hacer los cortes, que tengan textura, que no quede cortado como con máquina, aunque, sí. aunque algunos, O sea, el corte no es así realmente. El corte es rústico, es Ajá. natural. La idea es que se enseñe la textura natural para lograr ese contraste de cosas muy rugosas con cosas muy lisas. Entonces ese contraste, pues lo que hace precisamente el contraste, y ¿no? tratamos de Marca, manejar Resalta. estos remates, perdón, para poder contener, Ok. porque en los principios hacíamos estas esquinas terminadas con la misma piedra, Ok. pero era muy complejo y el detalle no era tan fino. A pesar de que incluso le hicimos una estría como para separar y decir Respetar son ahí, dos cosas, pan. pero no era tan elegante como creemos que Ahora, se resuelve ahora. fíjate el detalle porque, digo, a nosotros después también de tantos años nos encanta todos los detalles, ¿no? Esta no está al ras, esto es algo irregular. Entonces eso está un poco, esta placa está un poco afuera de este paño, que si tomas la vista desde acá y te pones en perfil, vas a ver a todo lo alto que lo que se ve es la placa. No tanto Enrique. Le estás tapando con la placa. Acá más bien, ¿verdad? Sí, mira. Exacto. Perdón. O sea, ya no ves ningún corte, sino que todo queda realmente Detrás de la placa. detrás de la placa, ¿no? Claro. Y antes se veía todo el perfil de la piedra, que es lo que te digo, que no nos encantaba. Claro. Sí, se vuelve una solución mucho más limpia. Otro detalle a nivel funcional, ¿no? Ajá. Pero para que las personas del gas no tengan que entrar. Ok. Entonces, desde aquí está la Ah, llave está del buena. gas. Pero está sucio, lo que tú quieras, pero bueno, es funcional. O sea, es Claro, ¿no? Y para ocultas ahí llegar, esa parte. conectarse. Aquí mismo está el manómetro, entonces no hay necesidad de entrar. Si no, No necesitas están subir. en la casa, pueden llegar y cargar y sin problema. Pero Eso me voy está pasando, genial. Abraham, ¿eh? No se necesita abrir arriba.
No, porque está aquí No. el tanque. Ah, el tanque está abajo. Está aquí abajo y el control del manómetro también. Oh, jóvenes, prepárense, qué bonito te recibe la casa. Pues esa era un poco la intención, fíjate, Abraham. Tenemos integrado el ingreso a la cochera, Ajá. pero con este elemento pretendimos, y obviamente con el material, Cambio de pretendimos material. que Ah, claro. quede claro cuál es el ingreso. Aquí Más sin tenemos embargo, una piedra San Andrés, ¿verdad? San Es Andrés, correcto. cortada 10x10, tipo adoquín, Ujú. irregular, o sea, la textura obviamente, natural. Ujú. allá, por ejemplo, tenemos esa modulación de desempane que estuvimos pensando muchas veces, ¿verdad? ¿Qué material vamos a poner como elemento allá en ese gran muro, no? Si Queríamos incluso algo- dejábamos algunos huecos. Parece porque mármol. Parece mármol. Es Pero es cemento, es empanel, es como si fuera la tabla roca, pero en este caso es cemento con este acabado pulido. Ya lo tiene de... Entonces queríamos algo bastante liso, algo que no compitiera, Ah, ya viene así. sí, que no compitiera, pero que tuviera así cierta gracia, ¿no? Que no fuera nada más un muro plano pintado, sino que de alguna forma tuviera un poco de movimiento, ¿no? Que en estas entrecalles. Incluso la luz en la noche corresponde porque Con los está módulos. ordenada con la modulación de las placas. De acuerdo. Y mira, Abraham, aquí sí, como esto está entendido como una caja Ah, ya. o como un volumen, ok, entonces aquí sí le damos vuelta porque tiene continuidad. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con estos detalles? Oye, ¿cómo voy a poner un apagador en una textura tan irregular? Sí. Hacemos su plaquita, su cajita, y esto nos da oportunidad para poder insertar el apagador, la lámpara, la cámara o lo que se necesitara de elemento técnico, ¿no? Muy buena solución esa también. Y sí que importante es porque este muro pareciera que es de mampostería, ¿no? Entonces, aquí sí era fundamental, creo, Ajá, el hacer el traslape de la pieza. así es. Y sobre todo entenderlo como un volumen, porque ahora que entremos, esta misma piedra pasa al interior y da la vuelta. O sea, este elemento que es un estudio Ajá. se convierte en literal como una caja que insertaste que tiene esta textura por todos lados, Claro. ¿verdad? Y aquí empezamos a entender cómo eran las restricciones del terreno, porque veo que la casa se Pues despega es de que este jardín. como al final es como si fuera una esquina, Ujú. por entenderlo así, pero de una manera irregular, porque tiene forma como de guitarra, ahorita lo vamos a ver, entonces por eso tiene todas estas curvas que allá atrás terminan en la glorieta. Ujú. Entonces, pues a la hora de dejar lo que pedían de servidumbre lateral, pues te iba haciendo que la casa se fuera estrechando mucho, sobre todo hacia el fondo. Entonces, esta era la parte como que teníamos mayor amplitud y atrás, pues ya estábamos muy restringidos, ¿no? Ok. Entonces, Sí, esta era la servidumbre más grande finalmente. Ya. Son los 5 metros, entonces era donde teníamos... Queda muy agradable esta cubierta, ¿verdad? O sí, sea, la necesidad de techar los carros completamente y también quizá un poco del acceso. es correcto y que conviva un poco el tema de los materiales. Y, insisto, no sé si para ti sea contemporáneo, se vea moderno, Sí, pero por lo menos cálido, sí, yo creo que claro. sí, ¿no? La piedra, la madera. Nosotros tenemos una Aparte, fobia, fíjate, y estamos medio negados, y ahí sí, a lo mejor hasta por tema de escuela, ujú. porque finalmente la carrera la estudiamos en el ITESO. Yo me fui a hacer maestría a Barcelona, lo que sea, pero al final de cuentas, el tema de los colores, como que nosotros en particular decidimos que los colores no están el propio material. Por eso, ahí está la piedra. Queremos verde, ahí está la planta. Queremos madera, es madera. En fin. No, y aparte aquí, lo que platicaba Enrique hace rato, estos árboles adultos que ya estaban desde antes, Ujú. pues ayudan también a que se sienta mucho más agradable, ¿no? Más acogedor, más aislada. Sí, Aunque estás en el centro de Zapopan o de Guadalajara, digamos, pero en la zona metropolitana, pero muy concurrido, pero realmente aquí te sientes como en un oasis, ¿no? Con toda esta Bueno, vegetación. fíjate, también nos gustan, y ahorita lo vas a notar, como proyectos como muy claros y con ejes muy
muy definidos. Y Entonces, ordenados. Ujú. el orden y sobre todo el tema del remate no, nos importa y lo cuidamos mucho. Pero ahorita tú vas a entender el programa y vas a decir, oye, qué manera tan sencilla de Sencilla. resolver esto. Ok. Entonces, aquí que tenemos la cochera, acá tenemos un ingreso de servicio que un poco te platicaba previo, que ahorita, si quieres, podemos hacer una medio toma y al rato ya entenderlo bien. claro. Y allá es una entrada, la típica directa a la cocina. O sea, uno desde aquí del exterior puede entrar a la cocina. Ujú. Pero De es hecho, así como es bien un sencillo. programa típico Sí, sí, de sí. cualquier casa, Ujú. en donde realmente al frente tienes cochera, entrada peatonal, el ingreso peatonal lo principal, algo de jardín y en fin, o sea, es la entrada directa de la Luego, cochera. una Es parte el programa típico, pues. bonita o importante y técnica a resolver también fue, por ejemplo, esa esquina. A nosotros nos gusta mucho trabajar. Aquí haz de cuenta que sobre este gran volumen macizo de piedra le incrustamos la ventana, pero la ventana da la vuelta en esquina. O sea, en esa esquina no hay un castillo que aterrice el tema del volumen del segundo piso. Tienes un gran volado aquí, claro. Ajá, pero, pues, otra vez, siendo este un estudio, era muy interesante como poder lograr así como la vista de esta esquina para no sentirte encerrado. Sí. Incluso como patecito que se genera aquí es solicitud también del señor, porque este estudio es donde él pasa la mayor parte del día. Aquí ve tele, escucha música, lee, y de repente le gustaba en la casa anterior salirse a como una especie de terracita que tenía. Entonces se logró el mismo concepto Se para que mantuvo no esa parte perdiera para él, pues, ese ese hábito, hábito, digámoslo esa así. costumbre, sí. Ujú. La puerta, qué bonita, ¿de qué madera es? Es nogal. Nogal. Y el detalle de que la jaladera está integrada. Esta no la había visto, jóvenes. Muy bien. Si te fijas, la voy a cerrar. Por dentro y Ajá. por fuera. Tú nos abres, Óscar, ¿eh? Sí. Fíjate este detalle. Bueno, tienes cierre de hidráulico para que no se azote, pero la idea es que precisamente generar esta franja de unión. Ok. Entonces tenemos un fijo, la jaladera integrada y esa franja que delimita y separa la puerta del fijo. Ya. Ahora fíjate que interesante también, porque más bien aquella, es una repetición exacta de esta, nada más que aquella En en acero. pero es el mismo La diseño, jaladera es la misma. Es el el mismo mismo concepto. embutido, el mismo lenguaje. Ya. No es como que una colección de estilos de puertas, sino que es la misma, nada más que estás en madera y estás en acero, ¿no? Sí. Interior y exterior. Todo tiene una historia. Este remate, no sabes cómo lo discutimos, si había, si no había, si abrías, si ya veías Todo. todo para sentir esa amplitud, si, si cerrábamos aquí, en fin, pero creo que esta solución al final quedó bastante bien. O sea, la verdad, No, y llenó la expectativa un poco de de todos. todos. Porque aquí sí, tanto los clientes como nosotros y como las decoradoras que también intervinieron en esta parte, ¿no? Sí. En mucha parte, pues, de tomar decisiones de que si cerrado, abierto o cómo. Y entre todos, de alguna forma se llegó a este resultado que sí, pues en fin, quedó muy padre porque es un remate y sin embargo no te sientes encerrado. O sea, en cuanto das un paso ya tienes abierta Claro. toda la casa, incluso con ese detalle que está despegado, que no queda embarrado. Este elemento y este material no toca, no se embarra con el otro muro y puede respirar, ¿no? Y le da más importancia porque se ve como un tótem individual, como un elemento. Y como de repente cosas industriales, como puede ser esto que es una placa de acero, puede convivir con un tapiz y no verse frío, que ese es un poco El el objetivo, objetivo, sí. ¿no? De no verse frío. Interesante. ¿Y cómo se arma la distribución de la casa? Porque ya empiezo más o menos aquí a leer algo. Ajá, pues mira, aquí como bien dijiste, es un vestíbulo muy sencillo, porque en otro tipo de proyectos a lo mejor tratamos de lograr un vestíbulo, digamos, más en forma. Ujú. Te digo que había la duda de incluso si generarlo o no, o ya abrir y
¡pum!, Ujú. ver todo el escenario, pero creo que fue bastante bueno. Entonces, a la hora de entrar, aquí hay un eje muy claro, que incluso en planta alta también existe. Este es Entonces, el pasillo que te ajá, distribuye las habitaciones. sí. Digo, estamos empezando medio al revés, pero mira, este es el estudio de aquí del señor, ¿no? Ay, la ventana en escuadra, qué La bonito. ventana en la esquina. Ajá. Que estás de acuerdo conmigo que aunque lo hubiéramos dejado ventana aquí, ventana acá, pero tuviera ahí una esquina de muro, Siempre rompe, ya ¿no? no es lo mismo. Ajá. Y otra vez ve este detalle. Está el acero y una entrecalle en todo el perímetro para que defina bien un material de otro, Ya. ¿verdad? Porque Ok. si se hubiera pretendido terminar al ras, generalmente pues, Sí, sí, siempre hay sí. ajustes que no Que controlas, ¿no? no quedan perfectos. Así es. Queda muy bien este estudio, ¿verdad? Sí, pues mira, aquí tienes laptop, Área de trabajo, tu impresora, biblioteca. televisión, tu reposet, este, a gusto para leer, para... Y de lo más importante, que cumple con la necesidad de tener acceso directo a esa pequeña terracita para tener ese Ajá. espacio, digamos, de aire muy cerca, que eso Las fue algo puertas que pidió, ¿no? que ahorita las estás viendo, prácticamente es piso techo, tienen Son de madera 270, sólida. no, no, pero están compuestas de MDF, entonces pesan incluso más que una Con puerta. razón. Trae un Ajá. bastidor por Ajá. dentro muy choncho, y luego trae capas de MDF y al final ya trae el acabado de nogal, ¿no? Okey. Pero sí, están pesadísimas. O sea, a veces puedes agarrar una de estas y pesa más que una sólida. Claro. Increíble. Se siente muy robusta. Sí, sí. Okey. Y ahora pasamos al área social. Sí, mira, me voy a saltar un poquito o regresar a lo que platicaba Enrique, que este es el eje principal, no principal, pero es el de distribución. Ujú. Y ese está enmarcado en el plafón precisamente, pues con este desnivel, ¿no? O sea, tiene una altura más baja que lo que es el área de la sala, comedor, que es un solo espacio y sirve también que este queda enmarcado como tal para definir el área. O sea, en los techos definimos, además de los cambios de piso, como puede ser en terrazas, exteriores e interiores, en el caso de interior, que es el mismo piso, ese cambio de áreas lo logramos con los plafones. Excelente. Qué bonito este espacio, ¿verdad? Y ahora ya vemos cómo se Se conecta con el integra. área Mira, lo voy a abrir. verde. Fíjate este detalle, que nos Cómo. gusta mucho manejar. Ahorita vas a sentir la sensación de lo que es integrar áreas. O sea, realmente este es sala comedor y se convierte en la terraza. Todo el ventanal se va a esconder. Qué bonito. Y contrasta con la distribución original de la casa. O sea, Totalmente. me ¿no? imagino que la casa era de un espacio para cada Exacto. un cuarto para cada espacio, ¿no? Es correcto, Abraham. Se tenía la sala, era un espacio, el comedor era un espacio, el family era un espacio, la cocina era un espacio. Y Entonces ahorita se pretendió espacios abiertos. Este elemento también nos acompañó en todo el proceso de la obra porque no fue algo que se definió específicamente desde el día uno. Se especificó o se concibió el concepto, ¿no? Tenía que ser un espacio en donde sirviera para ir tanto al sótano como a la planta alta, a través de la escalera, obviamente, pero también queríamos que tuviera cierta transparencia para que luciera el muro, que estaba muy definido, que lo queríamos con una textura especial. Tenía que cumplir con la necesidad de que la gente, en este caso incluso los nietos, no se cayeran ni de subiendo ni bajando, que tuviera la protección. Entonces teníamos que buscar algo que pudiera convivir, que pudiera sumar con el espacio ujú. estéticamente, que le diera un toque contemporáneo, siguiendo con lo mismo de que si fuera cálido por los materiales naturales, pero con esa transparencia y que tuviera el peso suficiente como elemento para que pudiera brillar por sí solo, ¿no? Quedó muy elegante. Todos con placa de acero, incluso el piso es placa de acero, y se logra como una caja, Virtualmente, es ese una fue el caja concepto. de Terminamos circulación desarrollando vertical. como esta cajita, por eso bajamos un poco el nivel, sirvió para poder terminar la jaula, digámoslo así. Incluso decidimos que el primer peralte, que también pudo haber sido de piso o de cualquier otro material,
terminara siendo de acero para que integrara como este elemento, ¿no? Está buenísimo. ¿Cuánto tiene de ancho la escalera? 1.20. Es que es muy cómoda. Sí, Y cierra, como dicen ustedes, ¿verdad? Con la pieza toda metálica. es correcto. Que luego se entiende si tomas una toma ahorita de aquí, Ajá. es que este metal que bota, luego es parte de una funda que usamos para el barandal. Ok. O sea, recubre todo el canto de la losa. Es correcto. Exacto. O sea, ¿Y esta piedra qué es? ¿Es galarza? Galarza, Ujú. pero cortada en tiras, diferentes grosores, diferentes largos, nada más se respeta lo horizontal. O sea, si este ya empezó con 2 centímetros, son 2 centímetros a todo lo largo, ¿no? Si esta es de 5, de 5. Si esta es de 9, de 9. Y así y no sucesivamente. importa que Varía. sea una de 10 centímetros, otra de Sí, 50, son otra de diferentes 80, largos. no importa. Entonces no hay desperdicio incluso, porque se aprovecha tanto piezas pequeñitas como piezas grandes, ¿no? Y esa combinación, que nos gusta mucho y sobre todo le da con la luz, le da un contraste muy padre, ¿no? Y otra vez el detalle, Abraham. Como es difícil empatar las cosas, mejor aceptas que dejas un ajuste y Que eso no se toquen. es correcto. Eso está muy bien. Siempre es importante, ¿verdad? Que los materiales tengan un respiro entre ellos. Así es. Nosotros sí Igual somos muy aquí dados también. a eso. Aquí también está. Arriba, si te fijas, en el plafón también está ese detalle contra el acero. En el mueble, digo, en el muro de esta mampara del ingreso, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, también tienes esa pequeña entrecalle, los mismos marcos de las puertas de intercomunicación Mira aquí. tienen su entrecalle. Esto es para daros la privacidad necesaria si quisieras tener cerrado, porque esta es la entrada a la cocina. Pero en el día a día, que no te importa tanto y no es tan formal y no tienes por qué, esta puerta desaparece. Entonces tienes un tránsito libre, digamos, al área de cocina. Pero siempre conectado, ¿verdad? Siempre Sí, sí, conectado. sí. Lo mismo pasa acá enfrente. Acá enfrente es un family room, que siempre fue pensado. Los señores siempre dijeron, cuando vengan mis nietos, que aquí hagan el desbarajuste, que aquí jueguen, que aquí vean tele, que aquí hagan sus juegos, pero También tiene tienes, su... Se andan demasiado ruidosos. Son ¿Ah? demasiado... Sí. Los encerramos y si se portan bien los abrimos. Y nuevamente, pues aquí integras un poco de otra forma, pero los dos espacios, ¿no? Tanto sala comedor como Qué bonita esta terraza, aquí el ¿verdad? family. Sí, sí. Con la sombra de los árboles. Fíjate que algo de lo que te platicaba Enrique en un inicio, ¿no? Si quieres platicarlo, Enrique, esto de la integración ahora sí con los niveles del jardín con la casa, cosa que en la anterior, en la casa original, no se lograba por un tema de desnivel. Okay. O sea, ese jardín estaba más alto y cuando la casa llegaba, por decir, llegaba aquí, llegaba hasta acá, por decir, aquí había un talud porque bajaba casi 1 metro. Y eso se ganó con la explicación que le diste. Subiendo un poco el nivel de la cochera y la calle y toda esta plataforma, digamos que la rellenamos y fue muy poco lo que rebajamos, incluso dejamos con Un cierta poco de pendiente sí. de allá para acá. Ok. Pero es una casa que tú la ves y la sientes que está a nivel, que está plana. Sí, claro. Y realmente de ahí a la banqueta hay más de 1 metro. Exacto. Ya. Claro, y de hecho dejaron al mismo nivel de la terraza que el interior de la casa. ¿Cómo resuelven el agua? A través del deck, que el deck siempre tiene esa virtud que nos gusta mucho. Este es un deck sintético porque el deck natural implica demasiado mantenimiento, además de temas ecológicos, si lo quieres ver así. Sí. Entonces esto vino a dar un poco la solución de conservar esa calidez y esta idea de, y sin embargo, como entre, digamos, tabla y tabla, por llamarlo de alguna manera, Entre las ranuras. hay un espacio, ahí se filtra. Todas las pendientes, las coladeras, todo lo que necesitas para resolver el tema, digamos, hidráulico, está abajo. Ok. Entonces tú aquí ni te enteras. Tienes que dejar en algunos puntos que por aquí está un registro para eventualmente luego Dar mantenimiento, arrojas, limpiar, o si es que porque fumigar, también se va mucho hojita etcétera. y mucho rollo y pues eventualmente hay que hacer eso, pero es lo único. Y te da esta sensación de que se extensión conectan. y de, Sí, sí. y de exterior, Extensión. porque bien pudiéramos haber usado un
un mismo piso, haber sacado con otra intención, pero pues ya no te da esa calidez. De hecho, si te fijas, el deck otra vez convive con la escalera, convive con este detalle de la mampara que también por atrás tiene otra textura. Sí, en esos tonos nogales, ¿verdad? Ajá. Toda la casa. Exactamente. Claro. Bueno, esa es otra que finalmente, como todos los arquitectos, tratamos de lograr, de escoger unos pocos materiales y con esos jugar y resolver toda la combinación, ¿no? Porque este mismo material es el mismo material que se encuentra forrando esta parte de la ventana que está remetida, pero digamos es el mismo color, es el mismo lenguaje, es el mismo material. Y la piedra pues es la misma que está en la entrada, es la misma que está desde a la parte de la banqueta en el ingreso, esta de aquí, o sea, no es una colección de materiales, sino que tratamos de unificarlos y acomodarlos en el lugar. Ahora, incluso Mejor ese posible. detalle del muro con la madera tipo el deck, también es intencionado, ahorita que vayamos ahí arriba, justo es un espacio donde estas 3 ventanas y la ventana de allá se esconden y se guardan. Ah, ok. Y es el centro de la recámara, donde están las camas. Sí. Entonces, es tu remate desde la cama. Esa es la recámara principal. Esa es la recámara principal. Ok. Pues obviamente viendo acá todo este jardín Todo este jardín genial. Jardín y mira, y todo, mira, el arbolado. estos árboles que son del exterior, pero pues que se integran. Claro, ustedes instalaron la iluminación. Sí, claro. Sí, cómo no. Sí, sí. Había que aprovecharlos, ¿verdad? Es ¿Qué ¿Qué correcto. orientación solar tiene esta fachada? ¿Es este, Es- sur? es sur. Es sur. Es sur, aquí sí le da el sol. Y pues ahí viene el sol y se acuesta en el... Que este por eso lado del también un poniente, poco la intención del volumen. para Claro. proteger un poco, sí. Digo, no es de que lo tape al 100, pero no pero deja ayuda que que entre de a entre plomo. de plomo. Qué importante, ¿verdad? ¿Cuánto vuela esa placa? ¿1 metro No, o más? no tanto, no, vuela como 60, más se integra otro tanto hacia adentro. Pues sí, a lo mejor ya en total puede tener 80 centímetros o 1 metro, Sí, ¿verdad? pero ya en total. Claro. Muy interesante el recurso. Y luego fíjate, otra vez aparece el elemento de la piedra cortando el volumen. Ahora, ahí, otra vez, oye, ¿por qué terminaron poniendo? Porque eso fue decisión de nosotros. Al calculista, ¿sabes qué? Necesitamos que esto sea metálico. ¿Por qué? Porque lo vamos a pintar y lo vamos a integrar a la ventanería. Obviamente este no desaparece ni nada, existe. Pero si hubiera sido enjarrado y pintado, la sensación sería diferente. Claro. Y lo que queríamos era dejar como la caja esta, como un elemento independiente o flotando, por decirlo de alguna La manera. sensación de que está flotando, así es. Sí, sí, sí. Se integra muy bien con todo el aluminio, ¿verdad? Es Queda el correcto. mismo color. Es correcto. Y qué bien aquí, todo pues, el diseño de tenemos esta rejilla. esta rejilla, porque como tenemos cierta pendiente, aquí se recoge digamos, el escurrimiento. Excelente. Incluso, otra cosa que salió porque así se dio, la entrada, como te comentaba, pasada era por acá, en alguna parte de aquí. A la hora de bajar el nivel, salieron cimientos y cosas, los muros. Este muro, gran parte era el que ya estaba. Ah, ok. Nada Lo más rescataron. aquí rescatamos anexarle el pedazo porque era una puerta y traía un marco de ticul y escaleras y recinto, pero tuvimos que generar esta jardinera que al final yo creo que apoya bien Ayuda. por la cimentación que salió, que no nos Oculta. permitía, la podíamos rebajar, pero ya entrábamos en que el muro se debilitaba y Claro. que si esto y que si aquello. Entonces todo este pedazo se utilizó la jardinera porque así nos obligó, porque la calle por atrás anda en este nivel, la calle que recorrimos hace rato. Ah, sí, estamos más Sí, abajo ya que el nivel de la aquí calle. estamos más abajo que Así el nivel es. de la calle, sí. Ah, o sea, la banqueta está arriba de la jardinera. Arriba de la jardinera, correcto. Sí, sí, sí. Y la humedad no nos puede entrar de ese lado. Pudiera, pero obviamente se hizo un trabajo de... Ah, muy bien. Ajá. Valorización. Excelente. Así es. Ustedes construyen. Sí, nosotros hicimos proyecto y Y construcción. construcción. Sí, sí. Excelente, excelente. Mira, de hecho aquí está este detalle que te decía. Esta es la puerta que te lleva al medio baño Claro. y este es el patiecito al final. Que qué elegante queda la puerta, ¿verdad? Sí, Con ese marco de solera. es correcto. ¿No está abierta? No, Sí, queda muy bien. no por lo de la privacidad.
No, ya me refiero ahorita. con su No, no. nivel por arriba. Muy elegante. Pues tratamos de hacerlo lo más limpio, Ujú. ¿verdad? Excelente. ¿Podemos pasar a ver la cocina? Claro. Mira aquí. Bueno, lo del detalle de la entrada, pero bueno, aquí El es más paño, fácil de ¿verdad? filmarlo, ¿no? De que se Claro. vea que cubre completamente la piedra. Excelente. ¿Qué altura tenemos? 270, bueno, aquí un poco más, pero a los cerramientos 270. Ok. Aquí a lo mejor es 275 porque hicimos ese detalle del plafón suspendido y un poco más arriba. Este nivel es 270. Ujú. Ah, ok. Ya es muy bueno el 270, ¿verdad? Nos encanta a nosotros, creo que es una altura muy agradable para la mayoría de los espacios, ¿no? Ah, fíjense, quiero darle la cocina también. Sí, y con la vista del arbolito que veíamos, Sí. que es la entrada de servicio. Ryan se vuelve protagonista aquí. Y esta es la salida que decíamos hacia la cochera, o sea, salida o entrada, como lo quieras interpretar. Entonces, El mismo nivel, el ¿verdad? mismo nivel, el mismo piso, que por eso la decisión fue, no, pues que continúe toda esta plataforma, sea como que este es el nivel de esta plataforma, este es el material, Ujú. ¿verdad? Entonces traes cosas, pues te metes rápido y aquí ya. Aquí escondida dentro del panel de madera, pero bueno, se encuentra la alacena. alacena. Ah, muy bien. Y seguimos también con los tonos, ¿verdad? Sí, este es un poquito más oscuro. Este tono es directo de las cocinas, de un material de las cocinas, pero fue el que más nos gustó como Ya en para. combinación. Ujú. Ajá. Excelente. Entonces esta fachada nos queda hacia el norte, ¿verdad? Correcto. Un poquito girado, pero sí. Está un poco girado, pero sí. Y este es la campana. O sea, aquí realmente este espacio lo ocupa. Mira, esta es la campana y todavía se aprovechó para guardar más cositas, Excelente. pero queda integrada como mueble. Esta fachada es norponiente. Norponiente, o sea, un poquito de poniente nos puede llegar. Un poquito, sí. Es más Pero norte. creo que el norponiente es bastante noble, ¿verdad? Sí, no es tan. Es que el norte es con tendencia incluso a frío. A frío. El norponiente Entonces, te da todavía poquito ahí de. si Lo fuera tienes muy controlado. surponiente, ahí sí Ese te sí quiero es ver. el destructor de hogares. Es correcto. Y luego hablando del esquema tradicional de casa, sales de aquí de la cocina y tienes el acceso directo a la lavandería. Que si tú lo ves en planta, podrías asustarte de, oye, está lo social de aquí, pero está como en un side, no te pinta mucho y aquí abres la puerta Está muy discreto. Queda muy práctico aquí con su patio de tendido. con su patio de tendido. Por eso es que allá no hay patio de tendido. Allá es Ok. un patio que disfrute también el personal que te ayuda Claro. y tenga un ingreso más digno. Y Es aquí, que ya no creo que se tienda tanta ropa, ¿no? sí, ¿no? Y aquí también, fíjate este detalle, Ah, qué buen lavadero de mármol, son los de sobrantes, granito, más los bien. sobrantes del granito, Ok, que hace, Para vamos aprovecharlos. armando, lo forramos. lo forramos y pues, digo, es un lavadero, tal cual, pero Queda muy bien. Y aquí queda buen patio. ¿Cuánto mide el patio? Como 1.40, 1.50 de ancho. creo que mide como un 80. 1.80 de ancho. Ujú. Está muy bien. Bonito el cemento lavado. Cemento lavado, correcto, Ujú. su coladera. Y nos dio más espacio porque originalmente teníamos el closet un poco más apretado y el lavadero aquí adentro. Ok, Entonces, no, ¿sabes qué? Hay que sacarlo, y para que quede más espacio de guardado. claro. Y me gustó esto, nunca lo había visto. Ya no tienes que andar Eso- haciendo mucho, ¿verdad? Ya nomás. Eso ya es aportación aquí de... Está increíble. Sí, cómo no. pues hasta yo lo acabo de ver, no, eso no fue nada de nosotros. Vale la pena, jóvenes. Sí, es que siempre esas cubiertas ahí. Bueno, están ahí se ve lo geniales. ordenado, que son los clientes. Exacto, ¿no? El orden es fundamental. Ujú. Y el orden está en todo, porque, o sea, ves esta ventana y al centro está la lámpara. O sea, el plafón de la luz está al centro. Que son detalles que dicen, Claro, no bueno, está el a ver, centro de toda la loza, está el centro. está Bueno, al centro, porque El aparte mueble que parece flotado Ajá. está a la arriba altura del zócalo. del zócalo. Ah, son detallitos que igual y no se perciben, pero en el fondo son los detalles que sí hacen la diferencia, pues. sí, totalmente. Pues es la búsqueda de la perfección, ¿verdad? Sí, sí. Pues,
Muy bien. Y me decían que tenemos elevador, ¿verdad? Ah, sí. Vamos. Pasa Entonces- usted por acá. Mira, Ok. Y el elevador estuvo desde el inicio del proyecto. el espacio sí, pero pensado a futuro. Ok. Mira, si quieres vamos haciendo viaje o quieres subir por escalera. Súbete, ver, a súbete y yo los espero arriba. Oye, ¿qué tal está el elevador? ¿Qué marca es? Pues es un elevador que fíjate que un amigo es distribuidor, no sé la marca, pero son chinos y si te fijas, el acabado está, Pues está genial. sí, como si estuvieras en el lobby de un hotel, con todo y música para que me... ¿Cuánto mide? ¿Qué dimensión le dejaron libre? Libre 1.40 por 1.40. Increíble, pero sí. 1.40 por Así es. 1.40. Y te cabe un espacio para subir a alguien en silla de ruedas, que fue también un poco el planteamiento. Está bien, ¿eh? Entonces, aquí ya llegamos por medio del elevador a la planta alta. Este Está- punto es el mismo del remate de abajo, Claro, se repite. que íbamos a dejar una persiana de madera, ese era el Ajá. proyecto original. Luego dijimos metálica y finalmente dijimos, ¿sabes qué? No hay que ponerle nada y mejor se decidió poner esto porque incluso la vista, a pesar de que no era tan mala, pero sí quedas más expuesto, Quedas muy porque ya expuesto. estás ahí y como tienes que venir a tomar aquí el elevador y todo, pues ya en un tema de que vienes de pijama o ya no es tan cómodo. Ujú. Son los dos temas, uno privacidad y otro también un tema de calor, porque como aquí sí es el poniente, Ajá. entonces tiene una calcomanía también para el tema térmico. Ahora fíjate, aquí ya cambia el piso, ¿verdad? Ya es, Sí. digamos, una duela, madera, Aquí es para andar calidez de descalzo. planta alta. Ujú. Y empata un poco con el tema de que vienes de la planta baja, te recibe aquí. Hay una entrada de luz que consideramos muy bonita, que incluso Sí. en la noche también hay lamparitas para que den Sí, ahora un están poco prendidas. ese efecto. Ok. Es muy bonita la luz cálida. El color bueno, es el de la lámpara, pero también no sé si el vidrio tenga algún tipo de Tiene filtración. una película Ajá. para el tema de que no entren rayos UV y sea menos caluroso. Ok. Ujú, así es. Y luego aquí el efecto de lo que te decíamos, del mismo forro metálico que hicimos esta banda para tapar losa y dejar el nivel Ujú. de Es como abajo un cinturón. Ujú. de la cajita, sale el barandal. O sea, es como si fuera un servilletero hecho o hechizo Ujú. por nosotros, ¿no? Y queda muy limpio el detalle. Y pues bueno, aquí tienes la textura de la piedra, el remate, tu coffee break, que fue parte, porque todo este gran closet, que es impresionante, pues son varios temas. El cliente o la señora, por ejemplo, hace costura. Entonces, una parte está seccionada para temas de su máquina de coser y de costura. Otra parte para edredones, sábanas, manteles, no sé qué. Blancos en general. Otra parte que es esta limpieza. última, es limpieza, que es un tema de tarja de aseo, Vertedero, sí. vertedero. Entonces, cada espacio tenía un Un propósito, un uso. propósito. Aquí, pues, tema de maletas. Todas las maletas, claro. Ajá. O sea, todos esos almacenes que tienen que estar en distintos lugares, Los concentraron. concentramos en este gran Hombre, corredor. qué bonito. Entonces, Sí está todo lleno. sí. Todo. Área Ropa de de cama, toallas, blancos, Aquí, pues ya, artículos varios. artículos varios, sí, correcto. telas para el tema de costura. Órale. Sí. Y otra vez, te da una calidez porque el elemento se convierte en una sola cosa. Ujú. No ves aquí como trama, sino es un solo mueble rematado con este espacio abierto que es el de llegada, que es el coffee break donde tienes que el agüita, que el refresquito, que el cafecito que ahorita no está, pero que para lavar el vaso, que cucharita o lo que sea. Claro. En fin, Muy práctico. ¿verdad? Sí. Y muy Entonces, ordenado, ¿verdad? Jefe. es lo Ajá. que hablábamos hace rato. Los ejes se mantienen, este sigue siendo el gran eje, digamos, distribuidor. Ujú. Entonces, allá tenemos una recámara, aquí tenemos otra recámara que es a la llegada, y por aquí, que es la llegada del elevador, como que un punto neutro. Esto lo estuvimos pensando, lo dejamos como parte de la recámara, pero se nos hizo más agradable tener como una antesala, este corredor como Ujú. ya más privado para llegar a la recámara.
porque bien podíamos haber cerrado ahí e integrar. Y que todo hubiese sido recámara. Ajá. Ahora la vas a ver, no necesitábamos más espacio. Sí. Entonces llegas acá, tienes un buen remate de un buen cuadro, aquí tienes este fijo, que nada más es como para conectarte otra vez con el exterior. Nos gusta mucho esa sensación de que estando dentro también te sientas como En en contacto. contacto con lo que pasa Y la afuera. iluminación natural. Ujú. Y bueno, ¿Quieren empezar por esta o por como aquella? diga Abraham, Si quieren, adelante. vamos. Ajá. Sí. Aquí tenemos la recámara principal. Muy interesante. Buenas tardes. Entonces, lo que platicábamos, si tú te fijas, otra vez, aquí hay un gran mueble, conector, que como que atravesar este muro y sale allá. Entonces, aquí, ¿de qué se usó? De repente nos pidieron un escritorio que se pudiera sacar, que sale de ahí, mira, ese detalle. Por aquí está la conexión de los cables. Generamos esta antesalita para... Ellos decidieron ver la tele aquí, podía haber sido otra cosa, porque también ahí donde está el cuadro pudo haber quedado la tele. Claro. Eran como las dos opciones. Esta ventana, al igual que la ventana de abajo, se abre y integras, que puedes quedar así. Se abre completamente. Y están los árboles. O sea, casi los tocas, ¿no? Así con la mano. Está increíble eso. Qué bonito está este espacio. Sí, te hacen toda la sombra, ¿no? Esto está genial. Sí, le da otro clima. Y te protege. Finalmente tenemos el sur, pero ahí viene. Entonces temprano. Pero finalmente te protege del rayo directo, ¿no? Y le da mucha vida. Y otra Sí, vez, claro. el detalle del el mueble no llega. O sea, siempre nos gusta que permitir que haya como un ajuste, Ujú. y esa entrecalle o esa estría sea la que defina una cosa y otra. Y sabes también que es lo muy bonito de este trabajo, ¿no? De la arquitectura. Y no solo de la arquitectura, sino de poder hacer casas por encargo. Claro. O sea, casas que finalmente hay un cliente detrás, hay unas necesidades que corresponden a una forma de pensar, a una forma de ser, a una forma de actuar. Entonces aquí, por ejemplo, son 2 personas y no es la misma hora la que uno ve la televisión que el otro, o a la misma hora que se acuesta uno o que se acuesta el otro. Entonces, sí está dentro del espacio, pero justo para que la luz de la televisión esté dando la espalda con este mueble y proteja de la luz a la persona que esté a lo mejor acostada, ¿no? Entonces, esos detalles de que si implantada la cafetería, de que si el elevador no es nada más un capricho, o sea, eso corresponde a una necesidad, ¿no? Por el tema de movilidad. Y es gracias a que hay una persona, unos clientes con ciertas necesidades. Ahorita, por ejemplo, aquí a la entrada, no sé si vamos a entrar al vestidor o no, pero hay una zona pre a lo que es el vestidor para que cuando ya la ropa está limpia, bueno, la ponen ahí y a la señora le gusta ordenar, tal como vimos en el cuarto de servicio, le gusta tener las cosas muy ordenadas a su manera. Entonces, cuando ya está limpio, planchado, lavado, se lo ponen aquí en un espacio pre al vestidor y ya después tiene el espacio del vestidor para que ella lo acomode a su gusto. Entonces, todo Y en Tiene una dinámica especial. nos tenemos que involucrar mucho y conocer mucho a los clientes, Ujú. porque finalmente es una casa que la van a habitar ellos. Pero es bien interesante cómo en todas estas historias que ustedes me imagino que han visto a lo largo de 30 años, las personas que andan buscando ahorrarse, al final termina mal esa historia, ¿verdad? sí, Muchas veces. Muchas o veces sí. como todo en la vida, o sea, de repente tú puedes ir a una agencia de autos y puede haber una variación según si conoces al gerente Ujú. pero no va a costarte la mitad. No, 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 no. Y si es así, algo hay Hay algo extraño. raro ahí. O he robado. O simplemente lo vas a vivir todos los días en la calidad de tu casa, de tu Correcto. edificio, ¿verdad? O Totalmente. sea, ya cuando uno como arquitecto va y visita la obra y dices, ¿tú cuánto te cobraron? No, pues me cobraron tanto. Y dices tú, pues claro, entiendes por qué, ¿verdad? Claro. Sí. Tú lo notas. Sí. Ok, entonces la columna vertebral nos va a llevar al sótano. Al sótano. Ujú. Continuamos con este material que permea la escalera y aquí tenemos un tema de Rematamos en closet. en un closet, pues ahora sí que de tiliches, porque no es de otra cosa. Aquí sí tenemos una buena bodega Buena bodega, para correcto. cualquier tipo de
un aparato, la recámara de servicio, que me imagino si era un buen requisito, está muy amplia. Está muy amplia e Qué incluso bonita está vista. pensada para que pudiera ser hasta de invitados. Ok. Con una entrada independiente, como la vimos, bonita, o sea, de agradable, de que entras a través de un patio, Ajá. que es acompañado por este árbol. Está genial. Todo lo de aquí son Son servicios. son varias cosas, pero todos son servicios. De Ahí es acuerdo. una bodega donde está un site, Eléctrico, sí. ahí es un medio baño para el jardinero. Ah, sí, buenísimo. Ajá. Qué elegante el detalle de las puertas y las jaladeras. Ah, buen baño. Digo, básico, pero Medio baño, ok. medio baño, sí. Y espacio de guardado de bodega para piezas que sobraron. Y tenemos ya de esta parte la parte de filtros, Ok. y el calentador en esa zona donde está ventilado con esta puerta de rejilla para que ventile. No, y otra vez, tiene un porqué. Calentador, pero finalmente todo es bodega, ¿no? Todo es metálico. Todo es metal. Pero para que no hubiera como ese brinco, porque ahí hay un ajuste de nivel, Ajá. esa puerta por eso también se decidió diferente, Ok. porque pertenece a otro nivel, entonces ya no la integras en el... En la composición. Esa es la jardinera. El techo de la bodega Ajá. es la jardinera. Ese volumen que teníamos de jardinera es el volumen o la profundidad del Bien closet. impermeabilizada. Muy bien. No, está genial aquí este cuarto. Como dicen, ¿verdad? Cuarto de visitas. Sí, sí, sí. Y eso está equipado, no actualmente, pero sí en las preparaciones, las instalaciones Microondas. para microondas, frigobar y la tarja. Entonces aquí Vamos. pueden hasta medio Sí, será una pequeña prepararse suite. algo. ¿Va? Ujú. Una suite aquí, su buen baño. Excelente. ¿Y cuánto tiempo llevó la obra? Pues la Si obra gustan, subamos por acá. Sí, claro. Ajá. La obra entre el inicio de la demolición, como platicábamos que existía ya una casa, y la entrega, prácticamente fueron 2 años. 2 años. Así es. La pura demolición, ¿cuánto tiempo llevó? Pues aproximadamente un par de meses entre demolición, retiro de... Por Retiro. lo que te decíamos que también se salvaron algunos materiales para reutilizarlos, no por parte de los clientes, sino por parte de la empresa que se encargó de la demolición. Entonces no fue llegar y tirar todo así, sino que ellos mismos cuidaban ciertas cosas para salvarlas. Y Entonces se tuvo mucho cuidado también en ese proceso para tener un respeto con los vecinos. Como ya estaba con vecinos aledaños, sí se hizo de una manera así como muy cuidada. Incluso se puso temas de malla sombra para que pudiera tener privacidad del vecino de A atrás. la hora de la demolición y todo. Ajá, todo el rato se estaba regando para que no hubiera polvo. Claro. O sea, hubo un tema, pues cuidado. Muy cuidado. Todo el proceso fue muy cuidado. También iniciamos todo lo que fue excavación y cimentación en la época de lluvias. Que Eso también retrasa. fue todo un tema. O sea, Sí, no es lo la- ideal, pero Ajá. bueno, pues a y veces otra toca. cosa que los mismos señores nos dijeron, porque ellos estaban muy dudosos del sótano, decían, oye, es que esta zona es como de mucha agua, Claro. pero aparte es un suelo que no filtra, Ok. es un suelo que no filtra. Entonces, ¿qué decías? No. De hacer, No, más así para la no, toma. es que yo pensé que decías de pasar, lo que no pasamos fue el caminando por aquí hasta la terraza de atrás, que se puede. Tú tienes un evento, no quieres que pasen por tu casa, tú vienes por aquí, está como seccionado, esto que liga un poco la sensación, y de repente pues ya llegaste a la terraza, Excelente. ¿verdad? Entonces, Sí, era para obligado porque es tema, una servidumbre, al final de cuentas. tema de mantenimiento, para el jardín, para eventos, como dice Enrique. Pero es muy bueno, funcional. sí. Muy funcional y muy agradable el recorrido, o sea, Sí. no se siente que sea como el pasillo de servicio. No. Lo Es- resolvieron muy bien. Y qué bonito ahorita que ya está llegando el sol del sur. Cómo se ilumina toda esta terraza. Así Y es. aproximadamente, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado? En esta casa, aproximadamente como 27, 28,000 pesos. Al año empezando 2024. Ajá. Ok. Y al día de hoy, ¿cuánto crees que costaría ya con la inflación? Pues no sé, a lo mejor 30. 30, ¿verdad? 28, 30. Yo Muy diría que interesante. 30.
Pues arquitectos, muchísimas gracias por No, al compartirla. contrario. El fruto de mucho esfuerzo, de muchos años de trabajo Así es. y felicidades, porque es un trabajo de gran, gran calidad. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Mira, en redes sociales estamos como Taller 4. Entonces ¿Cuántas casas como esta hacen al año? pues mira, te digo, esta obra tomó entre una cosa y otra un par de años. Ujú. Digo, a lo mejor fueron 23 meses, o sea, pero Más bien, yo creo que 2 años. podríamos medirlo en cuántos proyectos podemos traer al mismo tiempo. Ok, Y estamos hablando de que unos 4 proyectos. 4 proyectos en diseño y construcción. Diseño y construcción. Ok, Podría, que se hay van momentos, concatenando, ¿verdad? Porque claro, nos ha pasado que tenemos unos en inicio, unos entregándose, y entonces a lo mejor si sumáramos esas etapas que nos ha pasado, a lo mejor, pues son 6 o son 8, o sea, pero tampoco tenemos un músculo así como para decir, ay, tenemos 3 torres, y no. Ujú. Y no nos ha interesado, o sea, porque si hubiéramos querido, tenemos amigos que han tenido oficinas muy grandes y que después con ciertas situaciones se han Tienen tenido que que reducir. contactar. Entonces nosotros creemos más en el tema de ir haciendo alianzas. Ujú. Necesitamos más músculo. Oye, Abraham, ¿qué onda? Oye, fulanito, y vamos integrando. Porque alguna vez alguien me preguntó, oye, ¿ustedes qué tan grandes son? Pues tan grandes como el proyecto lo requiera. Esa es buena respuesta. Porque Buena tenemos respuesta. gente con la que nos podemos aliar. No somos, te digo, el tema de los egos y de que yo, o sea, que claro que de alguna manera, pues cuando haces algo, pues quieres que te lo reconozcan, pero si no existe ese reconocimiento con que a la persona que le trabajaste, él lo reconozca, lo demás es lo de menos. Excelente. Pues Muy bien. arquitectos, hasta muy pronto. Gracias, Gracias. Abraham, gracias por tu tiempo. Hasta la y próxima. por invitarnos. Encantados. Cota Paredes, adelante.